La mañana comenzó como casi todas, sin ruido, sin prisa y sin sentido. El despertador sonó a las 6 en punto, no porque hubiera algo importante que hacer, sino porque siempre sonaba a esa hora. Lo apagó sin abrir los ojos, como quien apaga una obligación más. El cuarto estaba en silencio, pero no era un silencio de paz, era un silencio pesado, de esos que hacen eco por dentro. Se sentó al borde de la cama y miró al suelo. La luz gris del amanecer entraba tímidamente por la ventana, revelando detalles que ya conocía demasiado bien, la ropa tirada en la silla, una taza vacía de café de la noche anterior, papeles acumulados sin orden. Nada era un desastre absoluto, pero nada estaba en su lugar. Como su vida. Caminó hacia la cocina arrastrando los pies. Abrió el refrigerador y lo cerró casi de inmediato. No tenía hambre, o tal vez sí, pero no de comida. Preparó café por costumbre, no por gusto. Mientras esperaba, apoyó las manos en la encimera y bajó la cabeza. Sintió ese hueco en el pecho que aparecía cada mañana, esa sensación difícil de explicar, como si algo esencial faltara, como si estuviera viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Miró el reloj. El tiempo avanzaba, siempre avanzaba, pero él sentía que estaba detenido en el mismo punto desde hacía años. Tenía trabajo, tenía un techo, tenía cosas que muchos desearían, y aún así, por dentro, se sentía vacío. No triste exactamente. Era algo peor, una ausencia constante, una falta de propósito que no dolía de golpe, sino que desgastaba poco a poco. Se sentó frente a la mesa, solo, con la taza caliente entre las manos. Observó el vapor subir y desaparecer. Pensó en cuántas veces había pedido algo distinto para su vida, cuántas noches había hablado en silencio con Dios, con el universo, con quien fuera que pudiera estar escuchando. Solo dame una señal, había dicho más de una vez. Pero las mañanas seguían iguales. Desde la ventana vio a la gente pasar, alguien caminando rápido, alguien riendo por teléfono, alguien que parecía tener un destino claro. Él no. Sentía que existía, pero no vivía del todo. Que respiraba, pero no avanzaba. Que estaba lleno de cosas, pero vacío de sentido. Terminó el café sin disfrutarlo. Se levantó, se puso la chaqueta y antes de salir miró su espacio una vez más. No supo por qué, pero por primera vez sintió que ese desorden silencioso tenía algo que decirle. Como si su casa, igual que su corazón, estuviera esperando ser escuchada. La herida no era reciente, tampoco tenía una fecha clara. No fue un accidente, ni una pérdida repentina que pudiera señalarse con el dedo. Fue más bien algo que se fue apagando con los años, como una luz que nadie notó cuando dejó de brillar. Cuando era joven, había tenido un sueño. No uno grande y grandioso, sino uno sincero. Soñaba con sentirse vivo, con levantarse cada mañana con una razón clara, con hacer algo que tuviera sentido para él y para otros. Recordaba bien esa versión de sí mismo, curiosa, entusiasta, llena de preguntas y de esperanza. Esa persona creía que la vida era algo que se construía con intención, no solo algo que se soportaba. Pero la vida no se lo quitó de golpe. Se lo fue cobrando en cuotas pequeñas. Primero vinieron las responsabilidades temporales, que se volvieron permanentes. Luego las decisiones tomadas por miedo y no por convicción. Después, las veces que se dijo más adelante, cuando tenga tiempo, cuando sea el momento correcto. Y sin darse cuenta, el momento nunca llegó. Perdió la confianza en su propia voz. Cada vez que intuía que debía cambiar algo, aparecía una excusa más fuerte. Cada vez que sentía ese impulso interno de ir por otro camino, alguien, o algo, le recordaba que era mejor no arriesgarse. Así, poco a poco, dejó de escucharse. Y cuando uno deja de escucharse demasiado tiempo, empieza a desaparecer por dentro. La herida más profunda no fue no lograr lo que soñaba, sino dejar de creer que aún podía hacerlo. Era la sensación de haber traicionado a la persona que alguna vez fue. De haberse conformado. De haberse encogido para encajar. Nadie se lo exigió directamente, pero él mismo aprendió a no pedir demasiado, a no esperar demasiado, a no desear demasiado. A veces, esa herida se manifestaba en forma de cansancio sin razón. Otras veces, como una nostalgia extraña por algo que nunca ocurrió. Miraba fotos antiguas y no sentía tristeza, sino distancia, como si ese joven lleno de vida fuera otra persona. Y tal vez lo era.
Nunca habló de esto con nadie. ¿Cómo explicar que no te falta nada y aún así sientes que te falta todo? ¿Cómo decir que el dolor no viene de lo que perdiste, sino de lo que dejaste morir sin darte cuenta? Esa herida seguía ahí, silenciosa, influyendo en cada decisión, en cada mañana gris, en cada noche sin sentido. No sangraba, no gritaba, pero pesaba. Y aunque él no lo sabía aún, esa herida era la clave de todo lo que estaba por comenzar. El desorden no apareció de un día para otro. Se fue acumulando igual que sus pensamientos, despacio, casi con cuidado, hasta volverse parte del paisaje. No era un caos escandaloso, no había montañas de basura ni suciedad evidente. Era un desorden silencioso, persistente, de esos que se normalizan con el tiempo. En su casa, cada objeto parecía estar en pausa, esperando una decisión que nunca llegaba. Libros empezados y no terminados, papeles importantes mezclados con recibos viejos, cosas que algún día iba a ordenar. Ropa limpia sobre la silla, ropa sucia en el suelo, cajones que no cerraban del todo porque estaban llenos de cosas sin propósito. Todo estaba ahí, ocupando espacio, como sus preocupaciones. El escritorio era el mejor reflejo de su mente. Tenía notas con ideas que nunca desarrolló, listas incompletas, bolígrafos que no funcionaban, cables enredados. Cada vez que se sentaba ahí, sentía una ligera presión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. Quería concentrarse. Pero algo lo distraía constantemente. Su mirada saltaba de un objeto a otro, como si su cerebro no encontrara dónde descansar. El desorden también estaba en su rutina. Dormía a horas irregulares, comía cuando se acordaba, posponía llamadas importantes, dejaba conversaciones pendientes. Todo quedaba para después. Vivía reaccionando, nunca eligiendo. Sus días no tenían forma, solo se sucedían unos a otros sin dirección clara. Incluso su cuerpo hablaba de ese caos. Tensión en los hombros, respiración corta, cansancio permanente. No se cuidaba mal, pero tampoco bien. Era como su casa, funcional, pero descuidada. Presente, pero olvidada. A veces pensaba en ordenar, en limpiar, en poner todo en su lugar. Pero apenas lo intentaba, se sentía abrumado. No sabía por dónde empezar. El desorden parecía demasiado grande, y él demasiado cansado. Así que se decía que no era tan grave, que había cosas más importantes, que todos vivían así. Y con esa excusa, el caos seguía creciendo. Sin darse cuenta, ese entorno desordenado se convirtió en una prisión invisible. Cada objeto fuera de lugar le recordaba algo pendiente. Cada espacio lleno le quitaba un poco de aire. Su casa no lo contenía, lo agotaba. Y su mente, igual que sus habitaciones, estaba llena de ruido, de cosas acumuladas, de asuntos sin resolver. Lo que no sabía aún era que ese desorden no solo reflejaba su interior, también lo estaba alimentando. Cada día que aceptaba vivir así, reforzaba la idea de que su vida tampoco necesitaba orden. Y mientras todo permanecía revuelto afuera, por dentro, él seguía perdido, esperando un cambio que no llegaba. La pregunta llegó una noche cualquiera, sin anuncios ni dramatismo. No vino acompañada de lágrimas ni de un momento extraordinario. Llegó en silencio, como llegan las verdades que ya no se pueden seguir ignorando. Estaba sentado en la oscuridad, con la casa apenas iluminada por una lámpara débil. Todo estaba en calma, pero su mente no. Había pasado el día entero cumpliendo con lo necesario, sin pensar demasiado, sin sentir demasiado. Y, de pronto, la pregunta apareció, clara y directa, como si alguien la hubiera pronunciado dentro de él. ¿Por qué, si hacía todo bien, se sentía tan vacío? ¿Por qué, si pedía con fe, nada parecía cambiar? ¿En qué punto la vida se había vuelto solo resistencia y no experiencia? Miró al techo y habló en voz baja, no sabía bien con quién. Tal vez con Dios, tal vez con la vida, tal vez consigo mismo. No fue una oración bonita ni bien formulada. Fue honesta. ¿Me estás escuchando?, preguntó. Y luego algo aún más difícil, ¿o soy yo el que ya no sabe escuchar? Durante años había pedido respuestas, señales, oportunidades. Había pedido claridad, paz, dirección. Y siempre que nada ocurría, asumía que no era suficiente, que no merecía más, o que simplemente no estaba destinado a algo distinto.
Pero esa noche, por primera vez, consideró otra posibilidad, ¿y si el problema no era la falta de respuestas, sino su incapacidad para recibirlas? Se preguntó si el destino era algo fijo o algo que se construía. Si Dios intervenía o esperaba. Si la vida empujaba o respondía. Y, sobre todo, se preguntó si realmente estaba preparado para la vida que decía querer. Porque desear algo no es lo mismo que estar listo para sostenerlo. Esa duda lo incomodó. Siempre había sido más fácil pensar que algo externo lo bloqueaba, la suerte, las circunstancias, el tiempo. Pero si la barrera estaba dentro, entonces el cambio dependía de él. Y esa idea asustaba más que cualquier silencio divino. La pregunta siguió ahí, flotando en el aire, sin respuesta inmediata. Pero no era una pregunta para ser respondida esa noche. Era una pregunta para ser vivida. Una grieta en la forma en que veía su vida, una fisura que empezaba a dejar pasar algo nuevo, la posibilidad de que el cambio no llegara desde fuera, sino desde adentro. Y aunque no lo sabía aún, esa pregunta era el inicio de todo. El encuentro ocurrió al día siguiente, cuando menos lo esperaba y de la forma más simple. No fue una aparición mística ni una voz del cielo. Fue algo pequeño, casi insignificante, como suelen ser las cosas que cambian la vida. Entró a una cafetería de barrio para escapar un poco de la rutina. No era su lugar habitual, pero esa mañana sintió el impulso de no ir directo al trabajo. Se sentó cerca de la ventana, con el abrigo aún puesto, mirando distraído a la gente pasar. El lugar olía a café recién hecho y a pan caliente, y por un instante sintió algo parecido a calma. Mientras esperaba su orden, notó a un hombre mayor sentado a unas mesas de distancia. Tenía el cabello canoso, las manos marcadas por los años y una serenidad extraña en la mirada. No parecía apurado, no miraba el teléfono, no parecía luchar contra el tiempo como todos los demás. Simplemente estaba ahí. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre le sonrió con naturalidad, como si lo conociera de siempre. Él respondió por cortesía y volvió a mirar la mesa. No sabía por qué, pero algo en esa presencia lo inquietaba de forma suave, no incómoda. Pocos minutos después, al recoger su café, tropezó levemente y estuvo a punto de derramarlo. El hombre se levantó de inmediato y lo ayudó a sostener la taza. Sus manos eran firmes, tranquilas. «Todo bien», dijo con una voz profunda y cálida. A veces uno va tan lleno que cualquier movimiento lo desborda. La frase lo descolocó. Sonrió sin saber qué responder. El hombre se sentó de nuevo y, tras unos segundos de silencio, añadió, «Perdón, no quise sonar extraño. Es solo que, se nota cuando alguien carga demasiado». No supo por qué, pero se sentó frente a él. No hubo presentaciones largas ni explicaciones innecesarias. La conversación fluyó con naturalidad, como si ambos hubieran estado esperando ese momento. El hombre hablaba poco, pero cada palabra parecía tener peso. No daba consejos directos, solo compartía pequeñas observaciones sobre la vida, el tiempo, las cosas que uno acumula sin darse cuenta. En un momento, el hombre señaló el bolso de él, visiblemente gastado y lleno. «A veces creemos que necesitamos llevarlo todo con nosotros», dijo, «pero no todo lo que cargamos nos pertenece ya». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se levantó. Pagó su cuenta, lo miró una última vez y le dijo, «Cuando la vida no fluye, no siempre es porque falte algo. A veces es porque sobra». Y se fue. Se quedó solo, con el café enfriándose entre sus manos y el corazón acelerado. No sabía quién había sido ese hombre ni por qué sus palabras le habían llegado tan profundo. Pero algo era claro, no había sido una coincidencia. Ese encuentro, tan simple y tan breve, había dejado una semilla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez la vida sí le había respondido. Solo que lo había hecho en un idioma que recién empezaba a entender. Esa tarde, después del encuentro, se sentó en su escritorio y dejó que el silencio llenara la habitación. Las palabras del hombre mayor seguían resonando en su cabeza. Cuando la vida no fluye, no siempre es porque falte algo. A veces es porque sobra. Al principio, intentó racionalizarlo, como suele hacer, buscando un significado complicado, un consejo profundo que requiriera horas de análisis.
Pero cuanto más lo repetía en su mente, más clara se volvía la verdad, era simple y directa, pero poderosa. Se dio cuenta de que toda su vida había estado enfocada en buscar lo que le faltaba, oportunidades, afecto, éxito, respuestas. Se había pasado años preguntando por qué no recibía más, porque todo parecía estancado, sin notar que estaba demasiado ocupado sosteniendo cosas que ya no le servían. Cosas que pesaban, cosas que llenaban su espacio y su mente sin aportar valor. Entonces lo vio claramente, su vacío interior no era por lo que no tenía, sino por lo que se negaba a soltar. Cada hábito innecesario, cada objeto acumulado, cada miedo, cada resentimiento, cada pensamiento repetitivo y sin sentido estaba bloqueando la energía de su vida. No había espacio para recibir nada nuevo mientras cargaba tanto de lo viejo. Era tan simple como mirar su escritorio desordenado, su ropa acumulada, su rutina saturada, el exterior reflejaba el interior. Y si quería cambio, no necesitaba pedir más. Necesitaba liberarse de lo que sobraba. De repente, todo encajó. Las mañanas grises, la sensación de vacío, el cansancio constante, la frustración silenciosa, no eran castigos ni errores de destino. Eran señales de que su vida necesitaba orden. No disciplina por disciplina, ni reglas rígidas, sino claridad, espacio, limpieza. La revelación lo sacudió de una manera inesperada. Comprendió que la vida no esperaba para recompensarlo, sino para prepararlo. Que las bendiciones, las oportunidades y la paz no se encontraban afuera, sino que fluían donde había espacio para recibirlas. Y en ese instante, mientras miraba su taza de café vacía, entendió algo más: todo cambio verdadero comenzaba con él. No en el trabajo, ni en otras personas, ni en circunstancias externas. Todo cambio empezaba con una decisión consciente de soltar lo que sobraba y abrir espacio para lo que realmente importaba. Era simple, sí. Poderoso, absolutamente. Y esa claridad le dio una paz que no sentía desde hacía años, porque ahora sabía dónde empezar, por sí mismo, aquí y ahora. Esa noche, mientras la revelación se asentaba en su mente, también llegó la resistencia. No era una voz externa, ni un consejo ajeno, era su propia mente, sus propios miedos manifestándose con fuerza. Porque entender algo no significa que estés listo para actuar. Se recostó en la cama y sintió un peso en el pecho. ¿Y si no soy capaz?, pensó. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo más de lo que gano? Recordó las veces que había intentado cambiar pequeños hábitos y cómo siempre terminaban abandonados. Recordó promesas a sí mismo que nunca cumplió. Todo eso ahora se mezclaba con la verdad recién descubierta, creando un miedo que lo paralizaba. Su resistencia se presentaba en muchas formas: la excusa de no tengo tiempo, la frase de ya lo haré mañana, la voz que le decía que no sirve de nada intentarlo. Incluso la comodidad de lo conocido, por caótico que fuera, parecía más segura que la incertidumbre de lo nuevo. Había pasado años aceptando su vida tal como era, y la idea de alterar esa rutina le provocaba vértigo. El miedo a soltar también era doloroso. No se trataba solo de objetos o hábitos, sino de recuerdos, de relaciones, de ideas y emociones que había acumulado como escudos. Dejar ir significaba enfrentarse a lo desconocido, enfrentarse a sí mismo desnudo, sin muros ni excusas. Y eso dolía más que cualquier desorden tangible. Se preguntó, ¿qué pasaría si quitaba lo que sobraba y descubría que no podía llenar el vacío? ¿Y si el cambio no traía paz, sino más confusión? Esa incertidumbre lo detuvo más tiempo del que le gustaría admitir. Se dio cuenta de que la resistencia no era solo miedo a actuar, sino miedo a descubrir que todo podía ser distinto a lo que imaginaba. Sin embargo, en medio de esa resistencia, también surgió una chispa. Una pequeña voz que no le pedía seguridad, solo le pedía un paso, un solo paso hacia adelante. La verdad seguía allí, clara y simple: el cambio no sería cómodo, pero era necesario. Y por primera vez, él. Incluso sus relaciones personales comenzaron a transformarse. Las conversaciones con amigos y familiares ya no eran automáticas ni superficiales. Escuchaba de verdad, hablaba con sinceridad, y lo que decía tenía peso porque estaba alineado con lo que sentía y pensaba. Sus vínculos se fortalecían, no porque hiciera esfuerzo consciente por agradar, sino porque la autenticidad generaba conexión. Algo más sorprendente sucedió: empezó a notar oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Ideas para proyectos, invitaciones inesperadas,
personas que llegaban a su vida con propósito. No era coincidencia, era consecuencia de un cambio interno que había despejado espacio para recibir. La transformación le había enseñado que cuando el interior se alinea, el exterior empieza a responder. Por primera vez en años, experimentó la sensación de fluir. Ya no era víctima de la rutina ni de la inercia, sentía que podía actuar, crear y recibir al mismo tiempo. Cada pequeño cambio, cada hábito renovado, cada decisión consciente se combinaba para construir una vida más completa. Su transformación interna no solo lo hacía más feliz, sino que contagiaba paz, claridad y orden a todo lo que tocaba. Si quieres, puedo continuar con el paso 7, cierre que toca el alma, para completar la historia con un final profundo y emocional que llegue al corazón. ¿Quieres que lo haga? Cuando cayó la noche, se sentó en la misma silla donde semanas atrás solo había silencio y vacío. Ahora, todo era distinto. La luz tenue iluminaba un espacio limpio, ordenado, pero lo más importante era lo que sentía dentro, una calma que no recordaba haber experimentado. Miedo no lo aplastó del todo, solo lo hizo consciente de que debía decidir entre permanecer en la rutina del vacío o arriesgarse a encontrar plenitud. La resistencia estaba presente, inevitable y humana. Pero ya no era un muro infranqueable, era un desafío, un recordatorio de que toda transformación auténtica requiere valentía para soltar, para empezar y para confiar en lo que todavía no se ve. Se despertó con una sensación extraña aquella mañana, como si el aire mismo le empujara a algo que había estado evitando por años. La revelación de los días anteriores y la resistencia que lo había frenado parecían ahora empujarlo hacia una encrucijada inevitable, quedarse en el desorden que conocía o abrazar el cambio que temía. Se levantó y miró su habitación con atención. Cada objeto fuera de lugar, cada pila de papeles, cada ropa tirada en el suelo ya no era solo desorden, eran símbolos de todo lo que había estado cargando en su vida. Y, por primera vez, sintió que podía enfrentarlos. No por obligación, ni por miedo, sino por decisión consciente. Decidió empezar pequeño. Tomó una camiseta que llevaba meses sin usar y la apartó para donar. Sintió un pequeño alivio al verla irse. Luego un cuaderno viejo que solo acumulaba polvo, lo abrió, hojeó algunas páginas y decidió que no necesitaba conservarlo. Cada objeto liberado parecía abrir un espacio dentro de él, un lugar donde el aire podía circular, donde su mente podía respirar. No fue fácil. El miedo seguía ahí, con su susurro constante, ¿y si esto no cambia nada? Pero esta vez eligió escucharlo, pero no obedecerlo. Cada acción era un acto de valentía silenciosa, una declaración: quiero que mi vida tenga sentido, y estoy dispuesto a actuar para lograrlo. La decisión también implicó mirar adentro, enfrentar emociones y recuerdos que había escondido. Había rencor, miedo, frustración y tristeza acumulados como polvo invisible. Cada pensamiento que decidió reconocer y dejar ir fue un paso hacia la libertad. No era un proceso instantáneo, era un acto repetido, consciente, donde cada elección contaba. Al final de la mañana, se sentó en su escritorio ahora más despejado y notó algo que no esperaba, un sentimiento de ligereza, como si el primer peso que cargaba desde hacía años se hubiera levantado. No era que todo hubiera cambiado de golpe, pero él había cambiado. La decisión de elegir el orden, la verdad y el cambio había abierto un camino que antes estaba bloqueado. Por primera vez, comprendió que la transformación no dependía de milagros externos ni de señales imposibles. Dependería de él, de sus elecciones diarias, de su compromiso con la claridad, la disciplina y la valentía. Esa decisión, aunque silenciosa y personal, era el inicio de todo lo que estaba por venir. Si quieres, puedo continuar con la transformación y escribirla en la misma profundidad, siguiendo la historia paso a paso. Se notaba en su manera de moverse, en la forma en que respiraba, incluso en cómo miraba el mundo a su alrededor. La transformación no era un cambio externo inmediato, sino algo que empezaba a reflejarse en todo lo que lo rodeaba, casi sin que se diera cuenta. Al salir de su casa, notó que caminaba con más confianza. La calle, que antes parecía un lugar indiferente y gris, ahora parecía respirar con él. La gente pasaba, algunos miraban el teléfono, otros conversaban, y él los percibía de otra manera, con atención, con presencia, con curiosidad genuina. La ligereza interna que había sentido al ordenar su espacio se había trasladado a su manera de interactuar con el mundo. En su trabajo, pequeñas decisiones empezaron a marcar la diferencia. Antes se abrumaba ante tareas simples, ahora las enfrentaba con claridad y enfoque.
cada acción parecía más intencional. Los compañeros lo notaban, no solo estaba más organizado, sino más calmado, más receptivo y más dispuesto a colaborar. Su cambio interior estaba creando un efecto dominó que afectaba el ambiente a su alrededor.